Boa tarde, como já fui apresentado, certo? Meu nome é Jorge Miovich, eu sou o Clinical Modality Leader de imagem molecular aqui para a Latinoamérica, em conjunto com Patti Marim, que eu sei que muitos de vocês conhecem ela. E hoje vamos a fazer uma aplicação, certo? De como uma imagem de corpo completo e como nossos estudos cerebrais devem ser processados pela GE. Antes de comenzar, ¿cierto? Vamos a hablar con respecto a dónde vamos a trabajar. Nos en la YE tenemos un postproceso y a máquina que se llama AW. Esta máquina permite trabajar tanto en tomografía, ¿cierto? Resonancia, PET, SPEC, intervención. Tenemos más de 55 aplicativos para poder usar. Entonces, es muy importante saber que si você tanto trabaja como en tomografía, resonancia o PET, va a trabajar en un ambiente similar. Esto es muy útil para cuando nuestros clientes tengan multimodalidades y así pueden trabajar en conjunto. Principalmente vamos a trabajar en torno a uno de nuestros aplicativos, ¿cierto? Más diferenciales, que es PetVicar. Este es un software de imagen que va a ayudar principalmente a hacer dos cosas. La primera es a hacer una cuantificación, simple y una propagación de lesiones simples. Tenemos dos maneras de trabajar. La primera es en modo de examen simple, que principalmente es cuando você define una línea de base. Y la segunda es trabajar en multi-exam. Você pode ter al mismo tiempo hasta 6 exámenes. Entonces você puede evaluar entre el primer examen y el último, entre el reciente y el anterior, de acuerdo a lo que você precise hacer. Este software permite tanto imágenes de tomografía, de resonancia y también de CT. Aqui você pode ver algumas das funções que tem Petvicar. Normalmente as mais importantes é a segmentação de lesões. A gente que trabalha em dosimetria ou se há algum físico por acá, sabe que fazer segmentações é uma coisa aí um pouco ruim, certo? É um trabalho manual que toma muito tempo. Então, se você tem alguma ferramenta que ajuda, é muito bom para nós. Eh, Além disso, temos uma forma de fazer propagação automática de lesões. Esto significa que não temos que estar aí fazendo o dibujo em cada lesão. Podemos também fazer definição de regiões de referência, como pode ser hígado, pode ser muslo, pode ser diferentes estruturas. E temos 3 protocolos para evaluar respuesta de tratamiento, que es Deauville Score, PERSIS y un protocolo europeo de EORTC. Entonces, acá primero para definir algunos dos conceptos que vamos a falar muito durante o hands-on, ¿cierto? Van a ser estos tres. O primero es el SV, eu sei que todos vocês conhecem, usam muito, mas es importante saber que es el parámetro más utilizado, más ahora está siendo un poco reemplazado por otros dos factores, debido a que el SV tiene algunos problemas, principalmente cuando você trabaja con SV Max. Você lo que está haciendo es, dentro de nuestro ROI, ver cuál es un pixel o voxel que tiene a mayor intensidad. Más, esto puede ser por un pixel de mala calidad, puede ser porque tem muito ruido na imagem, pode ser por um erro de sistema. Então, a máquina vai indicar esse valor máximo e pode ser que esse voxel somente seja ruim porque passou alguma coisa estranha na máquina. Então, você vai estar sobrevalorando uma lesão. Por isso, agora começou a mudar para usar o PIC-SUB, que é o mismo submax, pero que toma en cuenta los píxeles que están alrededor de él. Entonces, la máquina ve un píxel que está muy alto en su valor, pero sus vecinos, ¿cierto? Los que están cercanos de él, no son tan altos, la máquina va a hacer un promedio. Entonces, va a normalizar ese valor. Otro que se usa mucho ahora es el MTV.
Este tem que ver com o volume tumoral metabólico e normalmente, que é? Você vai fazer uma ROI ou uma BOI sobre uma lesão e vai medir su volumen. Es bastante simple. Y a última de las, que es la más utilizada y la mejor herramienta actualmente para pronóstico de tratamiento y de progresión de alguna enfermedad, es el Total Lesion Glycolysis o TLG, que va a ser un producto o a multiplicación entre el SV average o promedio y el volumen tumoral total de la lesión. Eu vou mostrar después cómo você pode obtener esos valores. Son feitos automáticos por nosso software, mas é importante para mí que você sepa qué es. Una definición de nuestras herramientas pronósticas que están ahí incluidas en la PETVICAR, ¿cierto? Es su protocolo PERSIS. Acá se tema alguna pequeña idea, ¿cierto? De qué es. Normalmente va a tener 4 tipos de respuesta. Vamos a tener una enfermedad progresiva cuando tiene un aumento de un 30% en SUL, que es el SUV normalizado por grasa magra. Este no va a considerar a gordura tu paciente. Tenemos después a enfermedad estable, que cuando tenemos una respuesta entre a enfermedad progresiva y a respuesta parcial metabólica, tenemos a respuesta parcial metabólica, que cuando ya tenemos una reducción de al menos un 30% en SUL peak, você puede ver que acá estamos trabajando con peak porque queremos evitar, ¿cierto?, un problema del submax y con ese pixel que puede ficar ruin. Y finalmente tenemos a respuesta completa metabólica, que es cuando no hay ninguna captación nova y todas las lesiones están por embaixo do hígado, perdón. Double Score es un poco más nova, es principalmente para linfoma, y lo que você vai hacer es dar un valor a las lesiones. Esta escala va a ir desde 1 a 5, donde 1 es o mejor, 5 es ruin, ¿cierto? Y vamos a asignar de acuerdo a lo que aparece acá. En primera instancia, si você no tiene captación, você vai ficar un valor de 1. Si tiene una captación pequeña, ¿cierto? Va a ficar 2 y así sucesivamente. Você vai ficar diferentes tipos de acuerdo al valor de captación que tiene la imagen. Después de identificar todas las lesiones, você va a hacer una suma y va a obtener diferentes valores. Entonces, você vai ter cosas muy similares. Va a tener a respuesta completa, va a tener una respuesta parcial, una enfermedad estable y una enfermedad progresiva. Estas van a ir de acuerdo a la suma que você tenga finalmente después de sumar cada una de las lesiones. Por último, tem o protocolo EORTC, que es un protocolo europeo, que trabaja muy similar a los otros. Você puede ver acá que todos tienen las mismas siglas. Entonces, es bastante simple identificar cuando você fala de PMD o SMD, você pode aplicar a mesma coisa para todos os protocolos. Normalmente, acá tem relação com incremento e redução de la lesão. A única diferença que você tem aqui com Dovil es que você vai a usar tres ROI. Va a usar un ROI en hígado, va a usar un ROI en arco aórtico y un ROI en músculo de tu paciente para tener ahí la idea del background. En los otros dos solamente vamos a usar un ROI en hígado. Eso es respecto a PETVICAR, que es nuestro software para hacer análisis de imágenes de cuerpo. Além disso, vamos a olear, ¿cierto?, o Cortex ID, que es un software que tem la AGE para hacer análisis de imágenes cerebrais de PET. Es un software totalmente automatizado, puede hacer cuantificación para FDG y trazadores beta-amiloide. Esto es muy importante porque hasta hace un tiempo la evaluación de imágenes de cerebro eran solo visuales. Entonces, si un médico o un tecnólogo biomédico no sabía cómo la imagen tenía que verse, era muy complejo decir si un paciente estaba o no estaba enfermo. Entonces, con este software, você vai ter una cuantificación y una comparación con una base de datos. Entonces, esto hace que sea más simple.
Para los tres isótopos que la YE dispone para trabajar son FDG, flutemetamol y compuesto Pittsburgh, que es carbono 11. Você tem más de 100 pacientes en cada uno, tienen diferentes rangos de edad y bueno, ¿cómo vamos a ver aquí el software? Acá tenemos dos ejemplos. O primero acá es FDG y el segundo es betamiloide. Entonces, sabemos que en FDG, cuando un paciente tiene alguna alteración, vamos a tener hipocaptación, es decir, menos fijación del FDG. Entonces, nosotros vamos a tener normalmente valores negativos. Você puede ver aquí una escala que va a ir desde 0 hasta -8. Por cuanto beta-amiloide, normalmente, si você tem una mayor captación de beta-amiloide, significa que você tem más depósitos. Entonces, el valor para beta-amiloide va a ser entre 0 y hasta 8. Esto hace que sea muy sensible de analizar. Finalmente, es importante destacar que a máquina Cortex ID Suite, que es la que normalmente ahora está siendo vendida, ¿cierto? Ten bases de datos para 3 radioisótopos, un FDG y 2 betamiloides, más puede soportar para utilizar fluorbetapir y fluorbetaben. Você no va a tener base de datos, pero va a poder ver cuál es su valor de captación. Esto es una breve introducción de qué vamos a ver ahora. ¿Tá? Entonces, vamos ahora para la AW Server, que es nuestra máquina de postprocesamiento, y vamos a hacer un ejemplo de PET-Vicar, una progresión, y después vamos a ver un estudio de Cortex ID, tanto para FDG como para Flute Metamol. Hacer acá una mudanza. Por favor, me comentan si ahí están viendo mi tela. Sim, ¿Se ve, cierto? sim, tudo certo. Sim, Ok. Bueno, a primera cosa, voy a hacer aquí un uso de PET-Vicar con la modalidad de progresión. ¿Por qué? Normalmente, eu falei para vocês que temos duas opções. Fazer uma linha de base, certo? Um single exam ou fazer um múltiple exam. Eh, Normalmente eu recomendo para todos nossos clientes fazer sempre um follow-up. ¿Por qué? Que puede ser que su cliente o su paciente, perdón, no vuelva para su centro y vaya para otro lugar. Entonces su trabajo va a ser perdido. Entonces por eso recomiendo hacer siempre follow-up cuando el paciente volte y usted está seguro que el paciente va a ficar acá. Entonces, la primera cosa, você puede seleccionar los exámenes, perdón, y va a tener acá cuáles son las series disponibles para trabajar. Está todo seleccionado acá y vamos a abrir el software PET-Vicar. Você acá tem dos modalidades. Tem para trabalhar com um solo isótopo ou se você quer comparar um isótopo, por exemplo, um paciente pode ter um exame de FDG y después un DOTA. Você pode comparar acá. Más en este caso es FDG el ejemplo que yo tengo acá. A máquina siempre va a mostrar cuáles son las modalidades que van a ser comparadas. En este caso, como es un ejemplo, ya yo tengo preparado solamente UCT y el patch. Está todo seleccionado y yo voy a aceptar. Entonces, la primera cosa que nuestro software hace es depositar el void de referencia en el hígado de ambos exámenes. Este void es depositado de forma automática. Nuestro software tiene ahí un algoritmo, ¿cierto?, que evita la zona infradiafragmática, evita las vías biliares y también evita la parte circulatoria de nuestro hígado de manera tal de poder obtener siempre el valor más homogéneo.
En esta primera etapa, además, yo puedo verificar si es que mis estudios cumplen con ciertos criterios. Acá, por ejemplo, el sistema me está dando dos alertas. La primera es que hay una diferencia significativa en la altura. Ya esto tiene relación con un error que tiene este ejemplo. Y la segunda tiene que ver con que el método de reconstrucción sea similar. Como bien conversamos en la primera etapa, el método de reconstrucción me va a influir en mi SV. ¿Ya? Voy a pasar por alto estas alertas porque sé que tienen que ver con un error de configuración de los datos. Estos datos sí están bien adquiridos, pero al pasar a la AW, como es una imagen demo de nuestra fábrica, pasó con un error. Otra de las ventajas que tiene este software es que me permite evaluar realmente cada una de las características de la adquisición del examen. Si yo desbloqueo este clic de aquí, me va a mostrar absolutamente todo. Entonces, cosas importantes a analizar. Comparación de tamaño de matriz, comparación de espesor de corte, del FOB utilizado, del método de reconstrucción utilizado, los sistemas que fueron utilizados, versión de software, cuál fue el protocolo, cuánto tiempo duró la adquisición, si el método de adquisición fue 3D o fue 2D. Y además de eso, me va a dar información bastante valiosa respecto a cómo se hizo este estudio, del punto de vista del peso del paciente, de cómo fue el posicionamiento, y también vamos a tener información al respecto a nuestros voids de referencia. Acá podemos obtener la condición de inicio del examen y eso es sumamente importante para que sea comparativo y no tengamos esas dudas con respecto a nuestros valores de SV. Esa es una de las primeras etapas que va a tener siempre el sistema. Como segunda etapa, bien sabemos que son dos estudios diferentes. El equipo me permite hacer un registro rígido entre los dos estudios, tomando normalmente como referencia de importancia desde el tórax hasta el abdomen, hasta la pelvis, perdón. ¿Ya? En este caso podemos ver mientras nos movemos en este corte coronal, que tenemos una buena alineación del hígado y la mayoría de las estructuras que son de importancia para nosotros. En la mayoría de los casos, el registro se hace de manera correcta y no hay que hacer ninguna modificación. De todas formas, si nosotros queremos realizar alguna modificación, tenemos distintas herramientas que nos permiten rotar, mover hacia arriba, abajo, izquierda y derecha en grados de 1 milímetro hasta 10, 15, 20 milímetros si yo deseo, o utilizar la herramienta de paneo, que yo creo que es la más útil para mover un examen sobre otro. ¿Ya? Yo puedo reiniciar los cálculos, ¿cierto? En caso de que me haya equivocado, y esto es lo que el sistema hizo inicialmente cuando yo cargué los estudios. Mientras trabajábamos con QCheck, el equipo hizo esto, el registro automático. Es algo que nosotros no vimos, pero el sistema lo hace. Por ese motivo, normalmente no es necesario hacer ninguna adecuación. Ya en la tercera etapa, nosotros vamos a resaltar las estructuras. En este caso, debemos identificar las lesiones que nosotros vamos a querer evaluar y depositarles un marcador, que va a ser una identificación de la misma. En este caso, tenemos en la parte inferior el examen de base del 30 de noviembre de 2011 y el examen de evaluación el 14 de febrero de 2012. Yo puedo marcar la lesión en cualquiera de los dos estudios que yo encuentre pertinente y después realizar una propagación. Ya en este caso lo voy a hacer respecto al estudio de base. Voy a identificar mi lesión, voy a ir a la opción de depositar un marcador y voy a presionar mi lesión. En este caso, ustedes pueden ver que la lesión se propagó a cada una de las vistas, incluyendo tomografía o resonancia, y se propagó automáticamente al examen de progresión. Esto también se puede realizar con un shortcut del teclado, que es apretando la tecla Insert.
si yo ya estoy conforme con esto, puedo validar la lesión, ¿ya? Personalmente, siempre evito propagar los volúmenes a tomografía y resonancia, dado que este marcaje se hizo en base a información metabólica y no imagenológica. Y en mi tabla de resultados, la tomografía o la resonancia no me van a dar información útil para el pronóstico. Entonces, yo normalmente lo desclico. Ustedes lo pueden dejar, pero en mi caso personal prefiero desclicarlo. Si estoy conforme con mi marcaje, puedo dar botón derecho y aceptar la lesión para que ya quede guardada y ustedes pueden ver que ya está apareciendo acá. Voy a seguir buscando lesiones en mi examen y una vez que ya encuentro otra, ¿cierto? Puedo hacer lo mismo. En este caso lo voy a hacer con teclado, ustedes lamentablemente no lo ven, pero voy a posicionar mi mouse sobre la lesión y en mi teclado voy a apretar la tecla Insert y sucede exactamente lo mismo. Se marca acá y se adecua en la propagación. Si estoy conforme nuevamente, voy y acepto la medición. Si sigo revisando en el estudio, en este caso veo algunas captaciones extrañas en el abdomen, ¿cierto? Y vamos a hacer la marcación correspondiente para no tener dudas. Como están con un nivel mayor, las voy a marcar en el estudio nuevo, porque también se pueden propagar hacia el anterior. Vamos a apretar nuevamente la tecla Insert, ven cómo se propagó y la vamos a aceptar y medir. Y voy a hacer lo mismo con la otra lesión que está acá y la voy a aceptar y medir. Ya en este caso creo que tenemos absolutamente todas las lesiones o captaciones de mayor intensidad. ¿Ya? Una vez que ya estoy conforme con esto, me voy a ir a mi tabla de resumen a ver los resultados. Muy importante acá, normalmente el estudio ya se va a abrir de acuerdo a la configuración de dos formas, con una configuración de conteo default o con una configuración de conteo respecto al último estudio con el que yo haya trabajado. Entonces, sumamente importante fijarse en la unidad con la que vamos a trabajar de manera tal de no cometer errores o ver valores que sean un poco extraños. Apretando el botón izquierdo sobre la unidad, yo puedo ver todas las opciones que tengo. Normalmente vamos a trabajar con gramos por ml, que es el sub, o gramos por ml estrella, que es el sub lean body mass, o SUL, que es el valor de SV normalizado por grasa magra. En este caso, como la primera evaluación la voy a realizar con protocolo PERSIS, voy a elegir esta opción, porque como bien recordamos, PERSIS trabaja con SUL. Voy a aplicar este cambio acá, que me está indicando el sistema, y voy a tener que hacer un cambio respecto a un tema. Dame un segundo, por favor. Ahí está. Entonces, una vez que ya tengo todo esto listo, nos vamos a observar mi reporte. En mi reporte tengo la siguiente información. Tengo el examen de base y tengo el examen de seguimiento y tengo distintas opciones y valores. Si yo aprieto botón derecho sobre esto, me va a dar la opción de agregar cada uno de estos contagios y mediciones. Normalmente yo trabajo con ¿cuáles? Yo trabajo con volumen porque quiero comprobar mi MTV final. Veo el max porque es el tradicional que utilizamos. Veo la media porque me da una idea si hay algún píxel muy alterado. Trabajo con el TLG porque es nuestro mejor valor pronóstico. Y trabajo con el subpeak max, que es mi máximo normalizado, en vista de que ya habíamos conversado algunos de los inconvenientes que podríamos tener si solo trabajamos con submax. Adicional a eso, si yo voy presionando cada uno de los hallazgos, la imagen se va a posicionar
sobre el lugar exacto en donde esté la lesión o captación. En este caso, vamos a evaluar respecto al protocolo PERSIST, ¿ya? Entonces, si vamos evaluando aquí el primer hallazgo, podemos ver que desde noviembre de 2011 hasta febrero de 2012, tuvimos un incremento en el volumen de un 35%, nos incrementó nuestro SV max en un 11.9, aumentó la media en un 14.5, aumentó el pico en un 11.8. Acá es sumamente importante hacer estas evaluaciones del máximo y del pico. Por ejemplo, se dan cuenta que el subpeak max incrementó en un 11.8 y el submax en un 11.9. Eso significa que era un píxel real, no era un píxel alterado. Y eso es sumamente importante poder evaluarlo. Por eso yo recomiendo trabajar de esta manera. En la segunda lesión también podemos ver que hay aumento en muchas de las opciones, ¿cierto? Aquí se hace una propagación de tomografía, lo siento acá, voy a dejarlo de lado porque no nos interesa en este momento. Podemos ver que esta lesión estaba presente en el PET, en el segundo PET, pero en el primero no estaba. Es por ese motivo que yo no tengo volumen y solamente tengo una mínima captación de 3.69. El sistema no fue capaz de determinar la cantidad de milímetros que había en la lesión porque en realidad aún es muy pequeño. Por lo mismo, tampoco puedo tener el TLG, porque como bien sabemos, el TLG es nuestro subpromedio por el volumen. En este caso, no podemos tener una progresión de volumen o una evaluación de volumen porque en la primera opción el sistema no logró determinarlo. Esto es como una lesión que volvió a aparecer, pero es importante determinar acá que tanto nuestro subpeak como nuestro submax tienen alteraciones sobre un 100%. Esto a mí me dan el indicativo que es realmente una lesión nueva y que acá prácticamente no lograba verla, ¿ya? Y es efectivo, por eso yo la marqué en el estudio de progresión. Pasamos a la siguiente lesión, que también tuvo progresión en prácticamente cada una de sus estadísticas. Por último, también tenemos una comparación con nuestro BOI de referencia, que tuvo una disminución de un 7.3%. Esto principalmente se puede deber a dos cosas bien puntuales. La primera es que hay una diferencia en el tiempo de captación entre el examen primero y el segundo, lo cual significa que este puede haber tenido más tiempo de decaimiento, o también se puede deber a que el paciente tiene mucha mayor captación y estamos enfrente de lo que llamamos en algunas ocasiones robo de actividad. Por último, podemos ver cómo fue la respuesta metabólica en este caso. Y tenemos acá una enfermedad metabólica progresiva. ¿Por qué? Porque tuvimos un aumento de un 25.65% en total, por lo cual este paciente, más allá de que visualmente podamos ver que tiene mayor captación, del punto de vista cuantitativo, sabemos que su enfermedad progresó un 25.65%, lo que puede ser una evaluación de un tratamiento que se esté dando de manera incorrecta y sea necesario buscar una nueva alternativa terapéutica. Por otro lado, acá tenemos dos valores importantes, que es el MTV total, que es la suma de los volúmenes, que vemos que aumentó también, y por último, la glicólisis total de cada una de las lesiones, que también tuvo una progresión significativa. Entonces, tanto evaluando los SV por sí solos, el max, el peak, el promedio, viendo el volumen de las lesiones, viendo el TLG total, ya podemos saber que la enfermedad progresó, pero el protocolo PERSIST me indica qué porcentaje fue la progresión. Entonces, de esta manera yo sí podría decir el paciente aumentó un 25% su enfermedad. La ventaja que tiene este reporte es que es totalmente exportable a CSV, lo podemos exportar a Excel y generar gráficos, curvas u otro tipo de información. Lo podemos copiar a un portapapeles y enviarlo por email o pegarlo en un Word, en un PowerPoint,
Así como también le podemos tomar una captura secundaria y trabajarlo como una imagen DICOM para poder enviarlo a nuestro sistema PACS. Esta es la forma en la que se trabaja con PetVicar, de forma intuitiva, rápida y bastante automática. Una vez que yo finalizo mi procesamiento, yo voy a cerrar acá la herramienta y el sistema me permite guardar los marcadores. ¿Por qué? Porque mi paciente puede volver a una tercera evaluación y la idea es que yo ya tenga guardado algunos marcadores para poder propagarlos y si hay algunos nuevos también poder agregarlos. ¿Ya? Entonces yo voy a guardar mis marcadores con algún nombre, como puede ser acá, por ejemplo, vamos a hacerle honor el evento del día de hoy, ¿cierto? Y vamos a escribir acá, ¿cierto? El nombre del evento. Una vez que yo termino de trabajar, si evalúo nuevamente mis estudios, ¿cierto? Yo voy a tener acá un estado guardado. ¿Qué significa este estado guardado? Que aquí están mis lesiones en caso de que yo vuelva a abrir el estudio. Lo vuelvo a cargar y está todo mi trabajo guardado en un punto del tiempo. Vamos a hacer aquí un stop porque vamos a pasar a neuro, entonces quisiera saber si tenemos alguna pregunta respecto a PetVicar y la evaluación de cuerpo completo en nuestro software. Excelente, Jorge. O Francisco, ele já colocou aqui uma pergunta para a gente, que é interessante. Caso o Ah, paciente tenha utilizado contraste recente, no mesmo dia, inclusive, ajudaria ou não nas mensurações? Bueno, en este caso, como lo que estamos midiendo es actividad metabólica independiente del parámetro que estemos evaluando, no me va a aportar mayor información, porque lo que estamos midiendo es PET, no CT. Y los ROI y los VOI los estoy haciendo sobre actividad volumétrica. Así que en este caso no me daría mayor información para esto en particular. Perfeito, perfeito. Mas, enfim, existem outras situações, né, Jorge, que a gente pode associar o uso de contraste iodado, né, ao exame propriamente dito, e que vai, na verdade, agregar valor ao diagnóstico, né? Correcto, podría ser en algún caso que quisiéramos medir si hay mayor captación de contraste en unidades de Hounsfield por alguna lesión que sea hipervascular. En ese caso nos podría dar alguna información extra, pero no para términos de cuantificación de PERSIS, Deauville o EORTC. Maravilha, maravilha. Podemos continuar. E uma Perfecto, perguntinha, entonces, Opa, existe algo similar a ser utilizado na tomografia para medir o contraste da tomografia? Para quantificar? con, mm, bueno, Algo similar ao que a gente tem no PET. de mi experiencia en MI, digamos, no siendo especialista en tomografía 100%, esta misma herramienta puede ser utilizada para CT y resonancia, dando clic a la opción de propagar volúmenes en CT y resonancia. Ok. Si hay algún otro inclusive, aplicativo en realidad exclusivo, lo desconozco porque eso es parte de otra modalidad, pero en este caso sí podríamos utilizar PetVicar en ese sentido. só que aí, claro, na tomografia a gente Na teria, né, tomografia separada. não, a gente veria a questão da densidade, né? Então, o nível de absorção de raio-x. E isso, inclusive, é utilizado nos protocolos RECIST, né? Que quando a gente vai fazer a comparação da progressão, por exemplo, de um tumor do nível de vascularização, você faz uma perfusão e vai vendo o wash-in e o wash-out daquela lesão. Correcto. Bueno, si no hay otra duda, comenzamos con Cortex ID. Vamos a mudar de oncología, ¿cierto?, a afectaciones cerebrales. En este caso, voy a seleccionar un examen con FDG. Voy a buscar mi protocolo de Cortex ID y lo voy a lanzar.
Cuando yo comienzo con Cortex ID, lo primero que el sistema me va a preguntar, ¿cierto? Es con qué radioisótopo yo estoy trabajando para buscar su base de datos o para permitirme utilizarlo o no. En este caso es FDG con el que estamos trabajando y el sistema acá me arroja una información que me dice que el proceso va a ser trabajado únicamente sobre PET, ¿ya? Si yo selecciono adicionalmente la tomografía, me va a decir que es un proceso único PET-CT. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hago un proceso único PET-CT, la fusión de imagen se hace sobre la tomografía adquirida del paciente. Si se hace solamente sobre PET, la fusión se va a hacer respecto a una base de datos de resonancia del Instituto Neurológico de Montreal, ¿ya? Es independiente del centro. En algunos sitios les gusta ver un poco más la imagen con resonancia, pero en otros lugares en donde hay neuroradiólogos o radiologistas especialistas en neurología, les gusta ver la comparación con la tomografía real. Así que en vista de eso que me comentan ellos, ¿cierto? Voy a hacerlo de esa forma. Veo mi proceso único PET-CT y doy a aceptar. Este software es totalmente automático. Lo único que debemos hacer es esperar nuestra barra de carga que está acá, porque lo que el sistema está haciendo ahora es un registro en base a la base de datos cerebrales que tenemos. No tenemos ningún cambio que hacer acá, no vamos a tener que marcar absolutamente ninguna estructura, solamente esperar la barra de carga. Bueno, una vez que está listo, estoy en mi primera etapa, que es la parte de QCheck, lo mismo que pudimos observar en PetVicar. En QCheck normalmente el equipo me va a dar advertencias respecto a su comparación con la base de datos. Acá lo primero que me indica como alerta es que el tiempo de captación debe ser entre 30 y 70 minutos. Me arroja un error porque este examen fue puesto dentro de sus datos 30,35 y el equipo no reconoce eso, pero en realidad sí estamos dentro del tiempo. Y mi segundo parámetro de advertencia es que debe ser una imagen primaria o original, no derivada o sumada. Pero eso tiene que ver por configuración de fábrica. Normalmente acá no vamos a tener absolutamente ningún inconveniente. Hay casos en los que puede que la orientación no esté hecha respecto a la línea órbito-meatal y yo quiera realizar algún cambio porque según mi criterio la anatomía cerebral no se ve bien. Este no es el caso, pero si yo quisiera hacerlo en esta primera etapa, yo puedo ir a reorientación y puedo reprocesar mi cerebro, ¿ya? Acá yo tengo mi herramienta de reprocesamiento, en la cual, por ejemplo, acá yo podría modificar la inclinación del cerebro y podría modificar también el ángulo. Y yo podría simplemente después guardarlo, pero en este caso, como hice cambios que no tienen mucho sentido, voy a restablecer el original. O eso también lo puedo hacer en caso de que haya cometido algún error. ¿Ya? Normalmente no es necesario hacer esto porque la herramienta de registro rígido es bastante precisa, pero si ustedes necesitaran por algún motivo, está presente, es intuitiva y para la gente que ha trabajado en tomografía se podrán dar cuenta que es una herramienta de uso simple y que la utilizan comúnmente. Una vez que estamos de acuerdo con esto, nos vamos a revisar el examen. Acá no hay absolutamente nada más que hacer. Como les digo, es un software 100% automático. Aquí lo que vemos es la fusión de nuestro PET con nuestro CT. Vemos solamente nuestro PET y vemos nuestra tomografía. Lo que vamos a observar acá es la base de datos de referencia, ¿ya? Y esta es la parte importante que nos aporta Cortex ID. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mucha experiencia en neuro, ¿de qué forma yo digo esto está normal o está anormal? Tendría que empezar a observar la corteza cerebral, no ganglios basales, porque algo se llama Cortex ID, y ver si la captación o el color está más hacia azul, si es que no hay presencia, o más hacia rojo si hay presencia. Sería muy cualitativo y sería muy visor dependiente.
En cambio, si nosotros cuantificamos esto, lo que hacemos es homogenizarlo y le damos un criterio numérico que pocas veces puede ser puesto en duda. En este caso, lo que tenemos acá, por ejemplo, en la región cortical, prefrontal, lateral derecha, tenemos una captación del paciente de 1.54, nuestra base de datos es de 1.58, por lo cual tenemos una diferencia de un menos 0.04% con un Z-score o desviaciones estándar de menos 0.28. Si yo presiono la zona, en caso que no tenga experiencia anatómica, el sistema me va a mostrar cuál es la zona que se está evaluando. Inclusive si yo me posiciono sobre la zona, me va a mostrar el valor de captación del paciente. A diferencia de software de otros vendedores, acá nosotros otorgamos el nombre de la zona y lo hacemos de manera intuitiva. No mostramos el mapa con las abreviaciones de Monreal. Entonces lo hacemos mucho más amigable para el usuario que va a procesar. Y digo procesamiento porque el sistema no lo hace solo, precisa de 2 clics, pero en realidad es una herramienta muy automática. Nos vamos moviendo alrededor de las diferentes lesiones, observando exactamente lo mismo. Puntuación de Z-score, diferencia y base de datos normal. Adicional a eso tenemos distintos menús. La primera es la de registro. La segunda es un resumen de cómo se genera la captación. Y la tercera es el resumen de Z-Score, que es uno de los más útiles, porque en este punto vamos a poder ver los lugares que están en color azul, que van a representar las menores cantidades. Por último, podemos ver acá un resumen de todo con las lesiones. Normalmente esta es una de las cosas que nos arrojan casi todos los vendedores. El diferencial de GE Healthcare en este aspecto tiene relación con la automatización inclusive del reporte. Como vieron, no procesamos nada, navegamos por cada uno de los menús y ahora simplemente nos vamos a ir a informe y vamos a ver una vista previa de nuestro informe. Y acá está, esto es lo que el médico nuclear o radiólogo necesita. Toda la información, un resumen en 3D, ¿cierto? SCP 3D, puntuación de Z-Score, distintas formas de determinar si mi desviación es normal, leve, moderada o alta, cuáles son algunas de las regiones de interés y cómo es el comportamiento del lado izquierdo y derecho, es decir, comparación de su lado contralateral. Y esto yo puedo guardarlo como PDF, le puedo tomar una captura secundaria, lo puedo enviar a imprimir o puedo hacer un guardado de PDF al escritorio. Adicional a eso, yo puedo hacer algunas ediciones sobre el reporte. Por ejemplo, cómo editar el nombre del médico lector que está acá. Agregar algún texto adicional. Y eso es sobre el reporte. Hay también en algunos casos que yo no quiero o no deseo ver estas zonas, sino que deseo ver otras. O no deseo tener 3 niveles de captación o de alteración. Esto es algo que a mí me dio un médico, ¿cierto? Y cuando yo le hice una demostración, puse los valores que él me solicitó, pero eso yo lo puedo cambiar. Yo voy nuevamente al reporte, voy a editar plantilla de informe y aquí puedo editar columnas. Puedo agregar un logo de la institución, ¿ya? Puedo entrar a configurar cuáles van a ser los nombres asociados a cada uno de los rangos y puedo definir cuáles van a ser los rangos, tanto para FDG como para flutemetamol en este caso. Adicional a eso, como les comentaba, si me parece que el prefrontal lateral no es significativo, yo lo puedo cambiar por, no sé, el mesial temporal. Después guardo al salir mi plantilla y al volver a abrir el reporte ya está incluido esa zona que yo necesito. Adicional a eso, en algunos sitios es importante hacer alguna referenciación de cuál es la zona que está generando alguna alteración. Puede ser que nuestro paciente, ¿cierto?, tenga alguna alteración del habla y queramos evaluar el área temporal.
yo puedo ir acá, presionar botón derecho y puedo guardar una captura de pantalla o puedo agregarlo a mi informe. Yo le agrego a mi informe y ahora cuando voy nuevamente a mi informe, ven que acá yo agregué la zona mesial temporal, ya está agregada a mis reportes y además veo la información de la zona que yo estoy destacando. Puedo ir y agregar un comentario respecto a lo que está sucediendo acá. Y después de eso puedo imprimirlo, guardarlo, salvarlo como captura secundaria, entre otros. Una vez que finalice, yo aquí simplemente cierro el aplicativo. No me pide ningún cambio, no me pide guardar cambios. ¿Por qué? Porque todo lo va a hacer automático cada vez que yo abra mi aplicativo. Eso es lo que les quería mostrar respecto a dos de nuestros software automatizados que tenemos. Son los de uso más habitual. Neuro generalmente a los médicos les gusta mucho porque es 100% automatizado e intuitivo. Y en el caso de PetVicar les gusta mucho el resultado de progresión de enfermedad después de hacer el marcaje, que es semiautomático porque hay que posicionarse sobre la lesión. Si bien es cierto, no debemos dibujar el contorno, pero hay que irlas evaluando de una en una generalmente. Eso es la única parte que es un poco negativa de este software, pero lo demás funciona todo de manera muy, muy útil. Adicional a eso, no se los alcancé a mostrar tampoco en vista del tiempo, quizás vamos a tener alguna otra instancia, pero tanto el protocolo PERSIS, EORTC y Deauville pueden ser modificados de acuerdo al criterio. A lo que voy con esto es que puede que una progresión de un 25% para darme un mal resultado, para mi médico sea mucho y él prefiera trabajar con 20%. Él puede ir, modificar este valor en los umbrales y el sistema me va a mostrar una progresión de la enfermedad cuando hay un aumento de un 20 y no del 25. O lo puedo hacer con 15 o lo puedo hacer con 10. Esto aplica igual para Deauville y aplica también para EORTC.